Hoy te voy a mostrar cómo convertimos estas simples placas de acero inoxidable en piezas utilizadas en la industria automotriz. Y créeme, el proceso tiene más detalles de lo que parece. Lo primero es cortar el material a la medida necesaria. Para este trabajo vamos a utilizar 4 placas de acero inoxidable que serán la base de nuestras piezas. Una vez cortadas, comenzamos a trazar y marcar cada una de las medidas. Para esto nos apoyamos de una herramienta conocida como piña. Por cierto, ¿cómo la conocen en tu ciudad? Te leo en los comentarios. Con las medidas listas, es momento de utilizar nuestra broca de centros. Su función es muy importante ya que nos ayuda a que los barrenos queden lo más precisos y rectos posibles desde el inicio. Ahora continuamos con una broca guía. El acero inoxidable suele ser un material un poco más complicado de trabajar, especialmente cuando necesitamos realizar barrenos de mayor diámetro, por lo que este paso nos facilitará mucho el proceso. Ya con los barrenos principales terminados, utilizamos una broca de mayor tamaño para realizar el avellanado. Esto permitirá que los tornillos queden completamente al ras de la superficie y no sobresalgan de la placa. Por cierto, si te está gustando este tipo de contenido de maquinado y fabricación, te invito a suscribirte y dejar tu like. Me ayuda bastante a seguir compartiendo más procesos como este. Pero todavía no terminamos. Ahora debemos realizar 2 barrenos en la parte superior de cada placa. Estos serán machuleados, es decir, les crearemos una rosca interna para que los tornillos puedan enroscar directamente en la pieza. Para finalizar, utilizamos un avellanador para eliminar los filos y rebabas generados durante el maquinado, dejando un acabado más limpio y seguro. Y así de fácil pasamos de tener 4 simples placas de acero inoxidable a obtener piezas industriales fabricadas con precisión milimétricas, listas para la entrega al cliente. ¿Qué te pareció el resultado final? ¿Te gustaría ver más procesos de fabricación como este? Déjame tu respuesta en los comentarios.